el link. Buenas noches. Gracias si te sintonizas con nosotros en este martes en la noche para hablar de derecho. El día de hoy tenemos un gran invitado. Ya verán de quién se trata. Me acompaña en la conducción la maestra Alejandra Macías Estrella. Mi querida amiga, qué gusto verte. Muy feliz de estar aquí una vez más abriendo temporada con todos ustedes que nos honran con su presencia. Y como bien lo dices, amigo, tenemos un súper programa. Tenemos a uno de nuestros consentidos, un doctor que fue nuestro maestro, por supuesto, y eso nos une de una forma muy especial con él. Él es el doctor Víctor Amaury Cimental Franco y nos trae al programa un tema denominado las competencias en los Juegos Olímpicos y la problemática transgénero y la ley. Me voy a permitir presentarlo para que ustedes lo puedan conocer. Él es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la UNAM, graduado con mención honorífica en los 3 grados. Tiene una segunda maestría y doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Integrado por el Instituto Politécnico Nacional. De ambos grados también, por supuesto, con mención honorífica. Se desempeñó como funcionario público en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Cámara de Diputados, la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, la SEP, ISSSTE, Tribunal Electoral, y ha sido profesor universitario en diversas universidades públicas y privadas desde hace 20 años, entre las que destacan la UNAM, la UAM, la UVM, el CUEG, la UNILA. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 1, autor de más de 10 libros y coautor en una cantidad similar sobre derecho civil, derecho ambiental, argumentación jurídica, deontología jurídica, derecho constitucional y derechos humanos por diferentes editoriales. Ha sido litigante desde hace 25 años en derecho civil y derecho constitucional. Y es un consentido de este su programa. Muchísimas gracias, doctor, amigo, maestro, por aceptar esta invitación. Y bueno, nos traes al programa un tema, por supuesto, interesante y polémico, como lo fueron estos Juegos Olímpicos de París, que causaron polémica desde su inauguración, la ceremonia de clausura y por supuesto, y muy en especial, sobre el box, un tema donde teníamos dos boxeadoras, una de ellas Imane Khalif, que interviene en una pelea con una italiana, Angelina Caini, y la pelea pues duró unos cuantos segundos porque la italiana decía que nunca le habían pegado de una forma tan severa, ¿no? Me gustaría que nos hicieras en general este contexto y que nos explicaras un poquito sobre la principal polémica que no fue sobre el resultado de la pelea, sino sobre el debate sobre el sexo de las competidoras. Gracias y Gracias. bienvenido. No, al contrario, gracias a ambos. Para las personas que nos están viendo, quiero robar unos instantes indicando que me une una amistad muy sincera, genuina y me atrevería a decir, vanidoso yo, profunda, tanto con Alejandra como Vicente. Yo los considero amigos entrañables y yo creo que en gran medida por eso sus palabras tan cariñosas hacia su servidor. Gracias por la invitación. Siempre muy feliz de estar aquí con ustedes compartiendo estas charlas que, pues, no, déjenme decirles, las personas que nos vean en este momento y los que nos vean con posterioridad, que nosotros las disfrutamos mucho y si logramos transmitir este placer con ustedes, pues maravilloso es por doble partida. Bien, es un tema, como bien dices, Ale, muy complejo, bastante complicado, difícil pues en principio de entender y segundo, pues de darle una solución. Es un problema que puede ser visto, que puede ser intentado explicar desde diferentes áreas del conocimiento, desde la biología en sí misma, la psicología, la sociología, la política, por supuesto el derecho
Y pues no se diga el contexto en específico de la competencia, en este caso de la competencia deportiva. Y vámonos, trataré de describirlo, y no de explicarlo porque yo sigo sin explicármelo a detalle. En principio, pues tenemos el contexto biológico. El contexto biológico, por una cuestión de naturaleza, eh, un alto porcentaje de las especies vivas, animales y vegetales, para efectos de reproducirnos, requerimos el trabajo sexual, la, eh, la participación de dos sexos. Sin embargo, sin embargo, existe la reproducción asexual y en múltiples especies, tanto vegetales como animales, los sexos pueden variar o estar latentes de acuerdo a las necesidades ecológicas, ambientales de la propia especie. Ese es un punto importante, porque luego a veces, en un contexto a mi juicio un poco simplón y pues bastante sustentado en el desconocimiento, pues pensamos que lo natural nada más es macho, hembra, masculino, femenino. No, también en la naturaleza existen otras opciones, vamos a decirlo así. Dentro de, olvidémonos de otras especies, vamos a concentrarnos en la especie humana, nosotros. En el contexto humano, pues tenemos, sí, por supuesto, el masculino y lo femenino, que en términos generales y de una manera muy mayoritaria se empieza a desarrollar en los primeros meses de gestación, bueno, más o menos a la mitad de la gestación, un poquito menos, en torno al cuarto o quinto mes del proceso de gestación, es cuando, quizás un poco menos, es cuando se va determinando cuál es el sexo que va a tener el futuro ser humano, va, niña o niño. Sin embargo, en un porcentaje muy menor, muy mínimo, bueno, ni siquiera es en términos porcentuales, sino es en términos por millares, hay algunas personas, algunos seres humanos, que tienen los dos sexos, que se les ha llamado hermafroditas. Bueno, es una cuestión natural. Esto es por biología, pues. Dentro todavía del contexto biológico, dentro del contexto biológico, algunas personas que nacen con caracteres sexuales de un sexo o del otro, al momento de crecer y a veces desde una edad relativamente temprana, su orientación sexual no corresponde con su sexo. La orientación sexual por lo regular va a ser hacia el sexo contrario. Masculino va a querer femenino, femenino va a querer masculino. Pero es normal que haya un porcentaje minoritario de la población que tenga una orientación sexual contraria a la mayoritaria. Ok, eso está dentro de un proceso natural. No es exclusivo, insisto, de nuestra especie. Pasa en prácticamente todas las demás especies animales. Algunas con porcentajes mayores que el que tenemos en la especie humana, por decir, los delfines. Los delfines, un alto porcentaje de los delfines, superior al porcentaje de los humanos, son, digámoslo así, homosexuales. Sé que la palabra es incorrecta por la raíz homo, pero no sabría cuál sería la idónea para definir a los delfines machos que prefieren a los delfines machos para copular o a las delfinas hembras que prefieren a las delfinas hembras para copular. Ahora bien, sé que estoy todavía en las ramas del problema, porque el problema no es de orientación ni de identidad sexual, sino tiene que ver con otras cuestiones, pero es parte de la problemática. E insisto, es una cuestión en principio biológica. Ahora bien, las características secundarias de la manifestación física de los sujetos en cuanto a la sexualidad tienen que ver con una cuestión de programación genética. Eso se le llama dimorfismo sexual, que en algunas especies prácticamente no existe, salvo el aparato sexual reproductivo, y en otras especies, como la humana, sí hay un cierto dimorfismo sexual. En otras es más grande, como por poner un ejemplo, los leones.
Los leones, el macho es bastante más grande, más fuerte que la hembra, tiene una melena copiosa, la hembra es más pequeña, pero es más veloz, en fin, tiene un dimorfismo muy marcado. El pavo real macho es totalmente escandaloso, llamativo, la hembra es bastante discreta. Las águilas, las águilas hembras son un 10 o 20% más grandes que las águilas macho, etcétera. Bueno, en el caso de los seres humanos, tenemos un dimorfismo que, entre otras cosas, deriva que el hombre, el macho, tenga una mayor fuerza física que la hembra. Eso es algo dado por cuestión 100% genética. Por supuesto que hay factores ambientales y educativos que acentúan o limitan esta diferencia y que también esta diferencia pues va a derivar de cuestiones que es difícil hablar de razas en el contexto humano, pero vamos a hablar de poblaciones. Entonces, pues hay poblaciones en donde la gente, hombre o mujer, pues son más altos y más robustos, y hay poblaciones en donde son bastante más bajos y de menor tamaño físico. Pero en un sentido genérico para nuestra especie, el hombre va a ser más fuerte, más resistente en lo físico, en el tema competitivo, que las mujeres. Las mujeres van a tener otras características, por decir, van a tener, entre otras cuestiones, una mayor tolerancia, un mayor umbral para efectos del dolor, y esto les facilita, entre otras cuestiones, pues la labor de alumbramiento. Bien, entonces, esto es en el contexto biológico. Ya los veo desesperados por hacerme otra pregunta, pero es importante que describa esto, Ale y Vicente. Tenemos la cuestión sociológica y psicológica, que es también muy importante describirlo. En el terreno sociológico social ha habido una diversidad de actividades específicas o roles para cada uno de los sexos. Sin embargo, en los últimos años esto se ha roto y los hombres hemos participado en actividades que anteriormente estaban reservadas para las mujeres, y las mujeres a su vez han entrado en actividades que hasta hace poco tiempo eran exclusivas para los hombres. Yo esto lo veo con beneplácito. Yo creo que difícilmente podemos encontrar una actividad que sea exclusiva para los hombres y otra que sea exclusiva para las mujeres. Quizás llegará el momento en que las únicas que sean exclusivas para cada uno sean las que tienen que ver con nuestra reproducción y nada más. Es probable, no lo sé. Esto lo derivará la propia evolución de nuestra especie en el corto plazo, me atrevo a decir. En la cuestión psicológica, y es un punto muy importante, pues hay personas, hay sujetos, hay individuos que tienen un sexo biológico, pero con el cual no se sienten identificados en lo psicológico. A este tipo de personas se les denomina en la actualidad transgénero, en donde dicen, bueno, yo nací con tal sexo, pero yo no me considero de ese sexo, masculino o femenino, yo me considero del de enfrente, del de al lado. Es más, hay algunas personas que dicen, a mí no me clasifiques en hombre o mujer, perfecto. A mí no me metas en esa categoría binaria, yo soy neutro, se vale esa autopercepción, pero voy a pasar de refilón y nada más lo dejo allí en el contexto jurídico, que el que nos interesa, en principio sería el mexicano. El artículo cuarto de nuestra Constitución, en su primer párrafo, solamente habla de igualdad entre hombre y mujer. El derecho mexicano, constitucionalmente, tiene una división binaria. Es algo curioso porque el cuarto constitucional nos habla de igualdad entre hombre y mujer. Sin embargo, el primero constitucional nos indica que se prohíbe todo tipo de discriminación y menciona varias categorías, y entre ellas habla de las cuestiones de preferencia e identidad sexual. Y la legislación secundaria tiene una orientación a permitir la libre manifestación y determinación, autopercepción y reconocimiento jurídico de las personas, al grado tal de que hay una normatividad secundaria que permite libremente que las personas fijen el sexo con el cual puedan ser determinadas.
o conocidas, o al grado tal de indicar, a mí no me vas a circunscribir a ser hombre o a ser mujer. Y ya esto ha dado pie tanto para credenciales de lector como la principal identificación en nuestro país, pasaportes con esta característica no binaria. Es un tema complicado por varias cuestiones y entre otras, el caso que trajimos como ejemplo y lo acabamos de ver en estos Juegos Olímpicos tan polémicos que yo creo van a pasar a la historia por estas polémicas que, como bien mencionaste, Ale, parten desde su propia inauguración, que valdría la pena, ahí lo dejo en el aire, tener un programa al respecto. La inauguración es tremenda por múltiples aspectos, valdría la pena un análisis también jurídico, y en específico la cuestión relativa a estas dos competidoras que la Federación Internacional de Box determinó con base en estudios médico-biológicos que eran hombres y que por tanto no podían competir en categorías femeninas. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional y los organizadores de los Juegos Olímpicos en París las autorizaron a competir en las competencias femeninas. Lo dejo allí como introducción y continuamos. Claro que sí, fíjate que se despiertan muchísimas inquietudes porque sin duda que tenemos que ir de lo biológico, lo sociológico y lo psicológico, pero en la parte jurídica, además de la Constitución, el Código Civil también habla de la igualdad del hombre y la mujer. Específicamente, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, mi querido amigo, el estatus jurídico del sexo o del género en México? Buena pregunta, porque además es en esencia terminológica y, y pasa algo así como en otro mutatis mutandi, cuando se habla qué es ética o moral, cuál impera, y es una cuestión terminológica. Hay quienes dicen, no, no, espérame. El sexo es biológico y el género es una construcción social. Y hay quienes opinan al revés. Mira, yo aquí me gustaría hacer énfasis en lo siguiente. Más allá, más allá de que las personas en la complejidad psicológica que tiene el ser humano, que es tremenda, bien existe ahí un dicho o frase popular que dice, cada cabeza es un mundo, y yo creo que sí es así, y en donde pues podemos ver, y a veces es algo escandaloso, personas que dicen, yo no me siento humano, yo me siento reptil, yo no me siento humano, me siento perro, yo no soy humano, soy extraterrestre, yo no soy humano, soy vampiro. Y pues uno tendría que decir, bueno, pues esto es tu autopercepción y yo no te puedo imponer la mía, yo te veo 100% mujer o te veo 100% hombre, pero pues tú tienes el derecho a... Y bajo esa tesitura, pues el derecho mexicano está entrando en esta posición de reconocimiento de lo que el sujeto a sí mismo se considera. Lo aplaudo. Sin embargo, el sujeto no vive en una isla, vivimos en comunidad, número uno. Y número dos, que no es secundario, el derecho no solamente puede ser reactivo, sino debería ser, y lo hemos descuidado durante mucho tiempo, proactivo, que nos indique el camino a través del cual la sociedad debe dirigirse. Ahora bien, el derecho del individuo es importante, sin lugar a dudas, pero ¿no es más importante el derecho de la colectividad, el derecho de las grandes mayorías? Claro, muchas veces las grandes mayorías se han equivocado y tenemos los ejemplos históricos con mucha claridad. El ascenso al poder de Adolf Hitler fue por las mayorías alemanas y evidentemente se equivocaron los alemanes con esa posición. La llegada al poder, y sé que voy a herir algunas susceptibilidades de en su momento Hugo Chávez y después el actual tirano Nicolás Maduro,
fueron por las mayorías venezolanas, que hoy se dan de topes, es otro tema. Entonces, también hay que tener cuidado al respecto. Sin embargo, yo creo que el derecho debe cuidar ese interés colectivo. Entonces, es un ejemplo que yo pongo con cierta frecuencia, pero vale la pena traerlo a colación. Eh, las personas, cuando practicamos algunos deportes, en muchos casos, para practicar esos deportes, pues requerimos entrar a vestidores que son por cuestiones de sociabilidad y las reglas jurídico-morales que rigen en nuestra sociedad, pues separados de acuerdo al sexo. Y entonces, pues los hombres entramos al vestidor de los hombres y las mujeres al vestidor de las mujeres. Es algo que se ha vivido con mucha claridad y hay videos al respecto en el transporte más utilizado en nuestro país, que es el metro, en donde para cuidar a las mujeres de algunos hombres pasados de listos, se han generado vagones exclusivos para las mujeres, que ya hoy en día son casi la mitad, lo cual está bien, porque pues evidentemente pues estamos por mitad. Y entonces ha habido ocasiones en donde entran mujeres, legalmente mujeres, pero físicamente hombres, con la voz más grave que tú y que yo, Vicente, y con una barba cerrada que les envidio, la verdad. Porque yo tengo barba de chino, aquí chi y aquí no. Bueno, entonces, pues, ¿qué pasan con estas mujeres, legalmente hablando, que ellas a sí mismas se consideran mujeres, que tienen su credencial de elector como mujeres, pueden tramitar su pasaporte como mujeres, su visa y todo como mujeres, pero que físicamente son hombres? Pues el conjunto mayoritario de mujeres físicamente, pues se sienten incómodas, violentadas. Eso en el metro. Yo quiero preguntarme, ¿qué va a pasar cuando entre una mujer legal, pero no físicamente, se desnude frente a mujeres que sí son físicamente mujeres y pues vean que ahí físicamente tienen a un hombre? Esa mujer legalmente puede decir, oye, yo me considero mujer y esto que tengo aquí como aparato sexual masculino, para mí es un estorbo. Y yo diría, pues, está bien, lo lamento, porque te estorba, evidentemente, pero pues yo me sentiría muy sacado de onda como hombre, sabiendo que algún familiar cercano o mi pareja o alguien está viendo a un hombre desnudo en, en una condición en donde ese hombre físicamente desnudo es legalmente una mujer. Y eso es una cuestión que me fui a lo más secundario, si ustedes quieren. A lo más, ay, pues volteate, tápate los ojos y ya no pasa nada, ¿no? Alguien podría decir, ok, perfecto, pero lo vamos escalando de nivel y la complejidad se va volviendo diferente. Y esto, pues, terminó por recalar en estas competencias que son de fuerza. Claro, tiene que ver el talento, esquivar los golpes, moverte y todo eso, pero como bien dijo la boxeadora italiana, yo utilizo, bueno, practico con mis hermanos como sparrings y nunca ninguno de sus golpes me dolió tanto como el que me dio esta persona. O dije, o me retiro o me mata. Palabras más, palabras menos, así dijo la boxeadora italiana. Entonces, hay quienes sacaron, digamos, para tratar de justificar el contexto de ser mujer de la boxeadora argelina, pues fotos en su infancia como niña. Recientemente, fotos con un arreglo personal, pues tratando de mostrarla más femenina. Yo, y seguramente ustedes habrán visto a hombres con rostros tan delicados que dices, pues tiene una cara de mujer este hombre. O al revés, algunas mujeres con características fisiológicas tan marcadas, tan rudas, que pues eso es algo externo y a veces algunas personas su externalidad no corresponde realmente a su fisiología interior. Pero aquí había otros factores más importantes en juego y que estaban sustentados con algunos elementos también trascendentales, en donde el efecto específico para ser evaluado es, ¿había equidad en la competencia? Que la equidad, sí es una cuestión de índole jurídica que debemos proteger,
porque si no, vamos a entrar en un tema caótico. Y no sé si con esto me fui por la tangente, estimado Vicente, y no te respondí nada, o si sí respondí lo que me estabas preguntando. No, maravillosamente, claro que sí. Vamos a hacer un corte, es muy breve, no se vayan. En un momento regresamos. Ella es mi profesora de obligaciones civiles. Con ella descubrí que es importante saber las consecuencias que puedan surgir si no se cumple con las obligaciones que se adquieren. Pero también me intrigó la materia de derecho del trabajo y de la seguridad social, porque este profesor nos enseñó la importancia de saber los derechos y obligaciones que genera una relación de trabajo. Estudia tu licenciatura en Derecho en el CUEG y tendrás un camino lleno de posibilidades. ¿Quieres estudiar Derecho? Permíteme mostrarte lo que el CUEG ofrece para ti. Aquí podrás estudiar con profesores expertos en sus áreas de especialización. Como estudiante de licenciatura, tendrás acceso a una amplia gama de cursos y talleres, todos disponibles sin costo adicional. Además, contamos con convenios establecidos con instituciones públicas y despacho de abogados, donde podrás realizar tu servicio social y prácticas profesionales. ¿Te animas a formar parte del CUEG? Solicita más información y podrás acceder a una beca especial para ti. Estudiar en el CUEG, una gran oportunidad. El conocimiento y la experiencia, la clave. Estamos de regreso. Gracias si te sumas a las transmisiones de este martes en la noche para hablar de derecho. El día de hoy con un extraordinario invitado, el doctor Víctor Amaury Cimental Franco, quien trae al foro un tema totalmente de actualidad: las competencias en los Juegos Olímpicos, la problemática transgénero y la ley. Mi querida amiga, extraordinario invitado. Extraordinario y sobre todo, como nos lo está contando, así con un pasito delante el que sigue, despacito, para que lo podamos entender muy bien. Y eso justo me trae a la idea cuando te estaba escuchando, querido amigo. Cuando una persona nace, recuerdo que lo primero que hace el médico, la persona que lo recibe, primero es decir la hora de nacimiento y después decir el sexo, hombre o mujer, ¿no? Sin embargo, como lo estás platicando, pues existen algunas personas que a lo largo de su vida no se encuentran identificadas con este género que su naturaleza derivada del nacimiento les confiere. Y entonces mi pregunta va enfocada al hecho de si como personas nuestro derecho las reconoce plenamente. ¿Tú qué opinas? Muy buena pregunta. Yo creo que estamos en un proceso de reconocimiento, pero es que es bastante complejo. Mire, en principio hay quienes dicen que es un abuso, fíjense qué interesante esto, que es un abuso por parte de los progenitores, y en este caso de los médicos, decirle a un bebé o a un niño o a una niña, eres niña o eres niño, porque sí, sí, yo también pongo esa cara de ¿cómo? Sí, porque lo estás orientando a ser niño o niña y no le estás respetando su libertad para que él elija conforme va creciendo. Me pone a pensar eso, pero yo más bien pensaría, fíjense, en este juego discursivo, que más violentación sería al niño o a la niña, no decirle que es niño o que es niña, que nació siendo niño o siendo niña, y dejarlo en un estatus de no sé qué soy, porque de por sí, el saber qué eres y quién eres es uno de los problemas más graves, más difíciles de resolver para las personas, para los seres humanos. Yo pienso que los gatos,
tan inteligentes que son los perros, los elefantes, y prácticamente todos no tienen problemas de identidad, saben lo que son. Los humanos somos, por esa gran capacidad intelectiva que nos caracteriza, los que de repente tenemos ese problema de ¿y qué soy? ¿Quién soy? Y pues obviamente a mi juicio es más problemático para las personas que tienen un carácter sexual masculino o femenino y dicen, no, yo no me hallo como hombre o yo no me hallo como mujer, me tengo que pasar enfrente. Claro que este es un proceso en el cual pues hay una coparticipación de la complejidad de la propia sociedad. Me queda claro que biológicamente no hay ningún problema en el llamado tema de la sexualidad, perdón, homosexualidad, porque tal y como les decía, en este supuesto, todas las especies o la gran mayoría de las especies lo tienen. En el caso de los mamíferos, prácticamente todos, un porcentaje de los mamíferos copulan con los de su mismo sexo. Algunos exclusivamente con ellos, o sea, es decir, no copulan macho con hembra y macho con macho, sino algunos son puro macho con macho y otras pura hembra con hembra. Y eso no es un tema problemático, es algo, digamos, alguien me decía, pues es que es la forma que la naturaleza previó un sistema anticonceptivo natural. Imagínate que todos fuéramos heterosexuales, ¿cuántos miles de millones más serían en el caso de los humanos? Dije, pues interesante esa idea como una hipótesis. Pero en el tema relativo a la identidad, en principio, que es compleja, y después su traslado al ámbito de lo jurídico, pues es también bastante complejo, porque da pie a varias problemáticas en específico. Pienso que para profundizar un poco en la pregunta y en este caso la respuesta, bueno, en el contexto constitucional no está prevista esta posibilidad de una identidad de género tercera o cuarta, diferentes a las dos típicas, o a las dos usuales, o a las dos convencionales, ya no sé ni cómo decirlo, de hombre y mujer. Allí, pues, está claro que hay una dicotomía. En la legislación secundaria todavía prevalece ese aspecto binario. Sin embargo, en la propia legislación secundaria se permite que el individuo defina su autopercepción y que ésta se traduzca en el reconocimiento legal que se le va a dar a la persona. Y ya ha escalado a través de la vía jurisprudencial, que yo no sé hasta qué grado estas tesis que se convierten bueno, más bien estas sentencias constitucionales que terminan por convertirse en criterios obligatorios, tengan un soporte constitucional, veo que no lo tienen, al menos directo, es muy interpretativo en cuanto a permitir que un individuo diga, no, ya sabes que a mí no me incluyas o me impidas definir que yo no soy ni hombre ni mujer. A mí dame una tercera categoría, a mí no me pongas en ello. Entiendo que, y eso está muy explicado por el terreno psicológico, que hay personas que pueden no tener, digamos, deseo sexual y bajo esa tesitura sean asexuales. Es válido. Es más, yo pensaría que en el transcurso de la vida de las personas, aún los mayoritarios, los heterosexuales, hay periodos en la vida de los heterosexuales que son asexuales, o sea, no todo el tiempo tienes deseos, sería ilógico. Es más, yo creo que la mayor parte del tiempo tu vida está enfocada a otras actividades. Pero traducirlo eso en que no te definas en hombre o mujer, en lo biológico lo veo, no sé si ya haya un asidero científico para describirlo como tal. Pero en lo jurídico puede llevar a complejidades. Ahora bien, parece ser que la interpretación que se está dando es, pues no pasa nada en que tengamos esta tercera categoría.
Ok, compro la idea. No pasa nada en que tengamos una tercera categoría diferente de hombre y mujer, que no sé cómo se le puede llamar, ahora se le llama no binario y creo que se prefiere la, la palabra no binaria para darle un contexto neutral. Pero esto nos puede llevar a otro tipo de problemas que quizás se puedan salvar también, entre comillas, sin mayor dificultad. El matrimonio. El matrimonio, hasta hace no mucho tiempo, la definición legal era unión entre hombre y mujer. Recientemente se modificó para evitar, más bien para permitir que se pudieran casar personas del mismo sexo, los homosexuales. Y entonces hoy dice la unión entre dos personas, las cuales evidentemente pueden ser del mismo sexo. Y entonces, bajo esa tesitura, pues obviamente una persona no binaria, pues es una persona. Y bajo esa tesitura no tenía ningún problema para efectos de el matrimonio. Sin embargo, vamos metiéndole mayor complejidad al tema de la propia familia, que si regresamos a la parte inicial de mi disertación, es el derecho solamente es reactivo o debe ser proactivo, por un lado. Por otro lado, en estas cuestiones secundarias que ya empecé a manejar, pues aun cuando puedan ser secundarias, se manifiestan problemas. Muchos de ellos pueden tener solución. Algunos problemas no existían antes porque la sociedad no los reclamaba, no hay problema. Ahora se presentan otros problemas, les podemos encontrar solución en lo jurídico, perfecto, o habría que estar pensando también en que quizás estas respuestas se conviertan en los problemas más complejos a resolverse en el corto o mediano plazo. Y entonces, bajo esa tesitura, te diría que hoy en el derecho mexicano es un proceso de construcción en donde hay resistencias y hay propuestas. Yo creo que el derecho bajo el paradigma cultural reciente en el contexto jurídico mexicano del artículo primero constitucional que busca una amplitud de los derechos, una interpretación pro hominem, pues yo vería en principio con buenos ojos que personas con orientaciones minoritarias tengan sus derechos plenos, por supuesto, siempre y cuando en el conflicto que puede darse con otro conjunto de derechos, pues se tenga claro que al final de cuentas deberá prevalecer el interés mayoritario. Eso creo que no debe estar en discusión. Cuando hay conflicto de derechos, que es algo usual, pues se debe buscar que prevalezca aquel que sea mejor para la colectividad. No hay más. Me parece muy precisa toda la conversación porque lo has hecho con mucho pues, profesionalismo y te quiero compartir algunas cosas que ya hoy nos pasan a los profesores universitarios. Hablando un poquito de, en general, la problemática que presenta esta libre autodeterminación y en particular pues, la identidad de género. Ahora se acercan con nosotros, con los profesores, y nos piden que por favor no les digamos Juan y que desde el pase de lista le digamos Angélica, porque pues ya es otra persona. Y en particular la universidad, la UNAM, ya también emitió una circular con respecto a esto y vienen palabras que ahora pues son parte de nuestra nueva conversación, que es la deconstrucción. Y entonces, en el caso de la deconstrucción, pues de repente, pues la primera vez que me pasó, pues sí me impactó porque dije, wow, ¿qué tengo que hacer para respetar? Y ahora, como ya pues es más natural, ya se habla más del tema, yo no hago preguntas, nada más digo, ¿cómo es? Angélica, pum, tacho así suavemente la palabra de Juan, pongo Angélica y cuando paso lista,
digo Angélica, y no pasa nada, ¿no? Como estas cosas, ¿qué más problemas tú ves que pueden acontecer en la parte jurídica con esta libre autodeterminación de las personas, mi querido amigo? Uf, mira, pues es que los efectos pueden ser. Miren, el problema más importante a mi juicio es el de identidad. El de identidad. Y es que recientemente leía, no sé en dónde, no recuerdo dónde lo leí, en donde alguien estaba preguntando, bueno, ¿y cuántas veces me puedo cambiar de identidad de género? Y yo dije, pues no lo había pensado. Y entonces hablaban de que en algunos países lo limitan a 6 veces, en otros 3, en otros 2. En el caso de la legislación mexicana, pues no hay un límite. Uno pensaría que naciste con las características secundarias sexuales y primarias, tu aparato reproductivo sexual masculino, pero tú no te consideras hombre. Y llega un momento en que toma las medidas necesarias, en este caso acudes al registro civil para que se modifique tu acta del registro civil. Hoy en día, por cierto, los menores lo pueden hacer. Alguien me decía, pues es que desde niño o niña sabes. Yo lo he hablado con muchos psicólogos, obviamente no con todos, sino con muchos simplemente, pero con todos los que lo he hablado, me dicen, no, es que el proceso de desarrollo cognitivo del cerebro, el proceso de desarrollo del cerebro humano y lo cognitivo y lo conductual, pues no en la infancia es un proceso de desarrollo, o sea, no está claro, y en la adolescencia menos aún. Hay que esperar a la madurez, y la madurez no concluye con la edad jurídica al respecto, que son 18 años. Dicen, mira, podríamos decir que los 21, pero parece ser que la sociedad contemporánea ha alargado ese proceso. Entonces, quizás hoy hablar de 25 años sería mesurado. Entonces, si estamos pensando que un individuo va a tener más o menos cierta madurez en torno a los 25, ¿cómo es posible que la legislación esté permitiendo que un niño, ni tan siquiera un adolescente, un niño de 9, 10 años, diga, no, yo no me siento niño, me siento niña y pásenme mi nombre a niña y van al registro civil? Obviamente tiene que ir acompañado de alguno de sus progenitores, ni tan siquiera de los dos, y ya le hacen el cambio sin nada que demuestre que en realidad ese niño o esa niña, su autopercepción es, es realmente natural, porque además no me consta de manera directa, pero esas leyendas urbanas que dicen, no, es que fulanito de tal quería tener un niño y le tocaron puras niñas, y entonces, pues a la tercera dijo, pues a ti te voy a tratar como niño, y siempre niño, y hasta le pusieron un apodo de niño, y siempre un niño, y a esa niña la llevaron a que se masculinizara. ¿Y qué tal si en esa alienación la niña a los 8 o 9 años, sí, es que siempre me han dicho que soy niño, sí tengo que... Me tocó como funcionario público tratar a una mujer adulta que siendo adulta, me tocó en la Ciudad de México, que siendo adulta, ya siendo ella adulta en Jalisco, creo, ella era lesbiana, sí, y le dicen, no, ¿sabes qué? Le hacen una especie como de lavado de cerebro y la llevan a que haga su trámite de cambio de identidad de género para convertirse en hombre. Después de varios años, dices que yo sufrí mucho porque realmente sí me considero mujer, y ahora pues me quiero regresar. Digo, se puede, le digo, pues mire, no hay una prohibición, y lo que no está prohibido en el Estado mexicano para los particulares, implícitamente está permitido. Yo creo que sí. Lo único que pues que en la Ciudad de México pues no sería lugar idóneo para ello. Hágalo en su estado de referencia. Fue más o menos lo que le pude decir. Pero si a un adulto, a lo que quiero llegar, si a un adulto se le puede manipular para que tome una decisión errada, sin menospreciar ni poner en menos la capacidad de los niños
pero precisamente los niños se caracterizan por ser muy maleables, por ser muy influenciables. ¿Cuántos de estos niños, de estas niñas que están llevando a sus papás bien intencionados a que cambien de niña a niño o de niño a niña, en donde yo veo algunas asociaciones civiles, también entre comillas bien intencionadas, porque bien que cobran y lo toman como algo mercantil, empresarial, estas asesorías para hacer estos cambios? Yo pienso que estos pequeños muy probablemente están siendo violentados, en principio por sus propios padres, porque no están permitiendo el desarrollo natural del niño, en donde puede tener dudas, puede tener inquietudes, pero no es el momento para tomar cierto tipo de decisiones. Bueno, ustedes recordarán cuando nos tocó en su momento, siendo adolescentes, tomar la decisión de qué carrera tomar. Creo que en el caso de ustedes dos y mío, estamos felices de ser abogados, pero ¿cuántos compañeros nuestros no estaban frustrados al inicio de la carrera porque no correspondía a lo que realmente les gustaba más? Pues son decisiones difíciles a una edad tan temprana, y estoy hablando de una carrera, cuanto y más una decisión como para decir, no, es que tú en realidad no eres hombrecito, eres una niña atrapada en un cuerpo de hombre. ¿No será que la idea fue sembrada, manipulada, influenciada por alguien bien intencionado? Es muy peligroso lo que estamos viviendo al respecto, en relación con las personas que todavía no tienen la madurez para tomar este tipo de decisiones. Hay quienes dicen, ay, pero es que es injusto que toda la infancia y toda la adolescencia haya sufrido siendo tratado como niña, como niño, cuando él o ella se sentía lo contrario. Yo diría, ¿en realidad será eso o será que se les está influyendo para que sufran el, quizás sí, la preferencia que sí la tienes más desarrollada desde más pequeña edad? Quizás desde más chico, desde más chica, pues tenía un interés por los de su propio sexo. Eso sí es más factible, eso sí tiene mayor sustento en la psicología, pero el de la identidad es más complicado y no se pueden tomar medidas tan genéricas, tan amplias en una cuestión que ponga en riesgo a las infancias. Ese es el tema. Ahora, regreso al punto de partida en cuanto a estos riesgos, Vicente. Imaginemos cuestiones tan reales que se viven, por decir, en el contexto delictivo, en el contexto fiscal, en donde, pues, las personas que delinquen, ¿qué es lo que buscan en principio? Pues no ser reconocidas. Pues, ¿por qué razón se ponen gorras, capuchas, cosas los asaltantes de los bancos? Pues para no ser reconocidos, obviamente. Si tú tienes la posibilidad con amplia libertad de estar cambiando de hombre a mujer y en consecuencia de ello de nombre, pues la posibilidad de ser identificado se diluye, se vuelve más complicada. Pero además, esta cuestión que decían algunos, oye, es que yo no estoy obligado a siempre sentirme mujer o a siempre sentirme hombre. Si hoy me siento hombre, hoy el derecho, el Estado me tiene que reconocer hombre. Y si mañana me siento mujer, mañana me tiene que reconocer el sentirme mujer. Y si pasado mañana no me siento ni hombre ni mujer, me debe reconocer ese derecho. Sí, y a la vez no. Pues ¿por qué? Porque la sociedad requiere un cierto orden, si no nos vamos a perder en el caos, en, eh, pues en esa entropía absoluta, y la sociedad, para poder caminar, al menos en esta etapa de la historia de la humanidad, donde todavía los egos son tan exabruptos, donde todavía no llegamos a tener ese nivel elevado de conciencia, yo creo, y perdón porque sé que sueno conservador, sé que mis palabras no son gratas para, o no serán gratas para muchas personas, necesitamos orientar la conducta para permitirnos vivir en sociedad, para no perdernos en el caos absoluto. Yo así lo veo. Y en consecuencia de ello, pues los problemas son serios
y están a la vuelta de la esquina, porque, repito, algunas de estas personas pueden decir y tendrán la oportunidad para hacerlo. Hoy me cambio de identidad y me llamo Alejandra Macías. Y mañana me cambio de identidad y me quiero llamar Vicente Solís. Y pasado mañana me cambio de identidad y me quiero llamar X, Y, Z y así sucesivamente. Y no hay en este momento un límite al respecto. Entiendo que la ley no es algo etéreo. La ley se aplica por los operadores jurídicos. Y para mal o para bien, la mayoría de los operadores jurídicos no son tan fáciles como para, sí, vienes y haces el cambio. Les podría apostar que en los registros civiles, cuando la gente haga su cambio de identidad de género y regresen y quieran hacer otro, les van a decir los operadores, no, ya te hiciste tu cambio de identidad de género, ya no. Y entonces van a tenerse que ir a litigar. Y ahí sí, muy probablemente los jueces de amparo van a, bueno, ahorita, más adelante, cuando sean sometidos al voto, quién sabe cómo irán a resolver. Ahorita les van a conceder el amparo, ándale, lesle el cambio de identidad de género porque la ley no distingue. Pero pues no sé qué vaya a pasar, no sé qué vaya a pasar. El problema es muy fuerte, puede ser muy fuerte, porque yo pensaría, es un idealismo, pensaría que la mayoría de las personas que hacen esto es porque realmente no, en el fondo no están conformes con el cuerpo que tienen en cuanto al sexo que se manifiesta. Y en cuanto hagan su cambio de identidad de género, van a quedar a gusto con el sexo jurídico que les es reconocido pública y jurídicamente. Y entonces ahí se va a quedar. Pero un porcentaje que no sé en qué nivel, pues sí se va a prestar a este tipo de cuestiones. Y ahí va a estar la posibilidad y ese es el problema. Porque siempre el problema es con segmentos minoritarios que, que abusan del derecho. Yo creo que la mayor parte de las personas que están utilizando y van a utilizar esto pues para que se ajuste a su realidad, pues lo hacen ajustados a sus verdaderas necesidades personales y familiares. Mm. Interesante lo que nos comentas, amigo. Y fíjate que derivado justo de esta polémica que hubo entre las boxeadoras, retomando el primer punto que veíamos en este programa, el equipo médico de Argelia, del cual pertenecía esta boxeadora, pues al parecer demuestra que nace siendo mujer, pero que ella tiene un problema llamado hiperandrogenismo, Así es. donde ella produce más testosterona que una mujer promedio. Pero antes de que se viera esta problemática, déjame te comento que hubo también un tema con un nadador de nombre Lia Thomas, al cual no se le permitió inscribirse en los Juegos Olímpicos porque él sí era una persona trans y él quería competir justamente con mujeres y entonces desde un inicio no se le permitió. Él hizo algunos juicios legales que por supuesto perdió y llama mucho la atención que dentro de los Juegos Olímpicos no hay mujeres trans que quieran competir con hombres, sino el problema derivado es con los hombres trans que quieren competir con mujeres. Derivado de todo esto, te quiero hacer una última pregunta. Ya vimos, nos has comentado muy bien el ABC de esta problemática, pero como abogado, ¿tú crees que existe alguna solución jurídica a estos temas de identidad de género? Muy buena pregunta, amiga. Pero antes de entrar a la pregunta y a la respuesta respectiva, valdría la pena hacer dos acotaciones a lo que acabas de mencionar como datos. Esta cuestión del nivel de hormonas masculinas y femeninas, todos tenemos, por cierto, vale la pena decir que todos somos hombres y mujeres al mismo tiempo, todos tenemos cuestiones, o sea, los hombres, muy hombres o más hombres, tenemos cuestiones femeninas y del mismo modo las mujeres, tanto femeninas en lo sensible, en lo emotivo, como en lo fisiológico. Igual las mujeres, la mujer más femenina que nos queramos imaginar o suponer, tiene también componentes masculinos. En realidad es una minoritaria parte de cada uno de nosotros lo que manifiesta esa diferencia entre ser hombre y ser mujer. Primer punto. Segundo,
En la cuestión de la cantidad de hormonas masculinas y femeninas, que también tanto hombres como mujeres tenemos a ambas hormonas, nadie tiene así la medida exacta de hormonas masculinas para ser hombre y hormonas femeninas para no ser mujer o viceversa, o que se manifiesten las unas y las otras. No. Hay, por lo regular, los deportistas van a generar, por su actividad física, mayor cantidad de hormonas masculinas. Esto deriva en que las deportistas de alto rendimiento muchas veces van a desarrollar ciertas características secundarias mm, masculinas. Se les engrosa la voz, algunas generan mayor vello facial, etcétera, etcétera. Esto es algo relativamente natural por el gran trabajo físico que realizan. En sí, dentro de las medidas antidopaje que se toman, es el verificar que no se tomen hormonas, en este caso masculinas, para producir mayor músculo, tanto para hombres como para mujeres. Se evita esto para buscar que la competencia sea lo más equitativa posible. Y ahí tocaste un punto medular. Es curioso que sean los hombres físicos que se trasladan a mujeres las que quieran competir en las competencias de mujeres y no sean las mujeres que se pasan a hombres las que quieran competir en competencias de hombres. Entonces yo creo que esto en automático nos lleva a la solución. Tú tienes todo el derecho como individuo para autodefinirte como quieras. Pero si eres hombre, fisiológicamente hablando, no vas a poder competir en competencias de mujeres, aunque legalmente seas mujer. No hay más, porque tienes una ventaja natural fisiológica, punto, no hay más. Y ahí está la primera parte de la respuesta. Sí, tiene que haber límites, por supuesto. Regreso al punto simplón, si ustedes quieren, de lugares reservados para mujeres. Permitir, por decir, que en las instancias particulares, deportivos, qué sé yo, lo que ustedes quieran, los propios dueños de los lugares permitan o indiquen exclusivo para mujeres de nacimiento y tan tan. Entonces, y que eso no se traduzca en una discriminación, son las reglas particulares del local. No, no hay discriminación porque el acceso a este espacio es exclusivo para mujeres de nacimiento, no hay más. Y no es discriminación, es al contrario, respeto para las mujeres de nacimiento y no sentirse violentadas porque accede una mujer por elección. Es como, hagamos una analogía. Para aspirar a ser presidente de los Estados Unidos mexicanos, se requiere ser mexicano por nacimiento. Un mexicano por naturalización, o mexicana o mexicane, no puede aspirar a ser presidente de los Estados Unidos mexicanos. Es discriminación visto desde cierta perspectiva. Visto desde otra perspectiva, responde a otras necesidades o a otras características. Y se está protegiendo un derecho o un interés con esta medida. Lo mismo sería para acá. Entonces, yo creo que el sujeto, el individuo, tiene el derecho para, adelante, hay que reconocerlo. Pero ese derecho va a estar acotado cuando entre en conflicto con otros derechos. Y que además está previsto para N cantidad de derechos, eso lo sabemos. O sea, N cantidad de derechos eventualmente pueden entrar en colisión y tenemos que determinar cuál de ellos va a prevalecer. En este caso, yo preferiría cuidar el derecho de las mayorías y ponerle un límite al derecho de ciertas minorías. Ese es mi parecer. No necesariamente tiene que ser el correcto, ni mucho menos,
Sé que para algunos sectores va a ser odioso, pero creo que se tiene que decir, se tiene que decir, se tiene que manifestar y debemos cuidar el conglomerado social. La sociedad se nos está diluyendo como un puño de arena entre las manos. Cada vez tenemos más elementos que disgregan esa cohesión social. Tenemos que pensar y actuar en consecuencia. Insisto, sí, respetando el derecho de cada uno de los individuos, pero no vivimos en islas, vivimos en comunidades complejas, y hay que pensar en las soluciones para ese conjunto, para ese conglomerado. Qué bien dicho, mi querido amigo. Que se hable de estos temas con esta inteligencia y con esta pues expresión de respeto y de cuidado con todos los términos y las palabras. En realidad estamos muy agradecidos que hayas estado con nosotros. Mi querida amiga, antes de darle la palabra a nuestro queridísimo invitado, ¿quisieras decir algunas palabras para despedir la transmisión? Por supuesto que sí, agradecer a todos aquellos que nos honran esta noche con su presencia y sobre todo a ti, querido amigo, por abordar un tema, como bien lo dices tú, polémico, complejo, pero con esa valentía y con ese conocimiento intelectual que solo tú lo sabes manejar. Te lo agradezco mucho y los esperamos el próximo martes con otro interesante tema. Y les agradezco a ustedes, a todas las personas que nos escucharon, y de verdad créanme que de mi parte hay respeto, apertura, pero sí debemos pensar todos en el interés colectivo. Todos salimos beneficiados en general, si lo vemos así. Gracias, de verdad. Muchas gracias nuevamente, mi querido amigo, por haber estado con nosotros. Fue el doctor Víctor Amaury Cimental Franco, quien nos habló esta noche de las competencias en los Juegos Olímpicos, la problemática transgénero y la ley. Soy Cue, lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Buenas noches. Buenas noches.